Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El enfoque que estamos presentando es sobre el Espíritu Santo, nuestro escultor. Desarrollaremos el tema sobre la distracción en las sendas de justicia. Cada uno de nosotros lucha con una lealtad en conflicto. Amamos a Cristo, pero nos distraemos por la seducción de nuestra naturaleza pecaminosa interna y por la presión de las circunstancias externas. Estas voces que nos urgen compiten para ganar nuestra alianza y a veces sentimos que nuestra fe en Dios es poco poderosa para sobrellevar las tormentas. Pero déjeme decirle que no es así. Hay algunas preguntas que podríamos hacernos en relación a las distracciones en las sendas de justicia que es Jesucristo. ¿Cómo podemos triunfar en nuestro caminar con el mundo, la carne y el diablo? ¿Cómo podemos ir tras Él, o sea, tras Jesucristo, tras esa senda, sin ser distraídos de antemano? ¿Cómo podemos seguirle con todo el corazón al tiempo que lo hacemos con la cabeza y con los pies? ¿Cómo manejamos los temores que nos pueden hundir? De antemano le invito a que leamos el Evangelio de San Mateo, el capítulo 14, los versículos 22 al 36, cuando dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió Jesús al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les halló diciendo: les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Cuando le conocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les tocase, que les, que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. ¡Qué maravilla! Todos quedaron sanos. Cristo le enseñó a Pedro cómo sobrevivir a una tormenta. Le enseñó a sus discípulos cómo sobrevivir a una tormenta. Y nos enseña a nosotros cómo sobrevivir a una tormenta. Si iba a ser un hombre fiel, a pesar de la poderosa e inminente posición, tendría que aprender el secreto de pararse firme en contra de los vientos. Nuevamente, el maestro por excelencia optó por emplear una experiencia común para enseñar una lección no común.
Una tormenta en Galilea se tornaría en el prototipo de la tormenta de la vida. Cristo acababa de alimentar a 5.000 hombres. El número total de la multitud pudo haber sido entre 10.000 y 15.000 personas, incluyendo las mujeres y los niños, con 5 panes y 2 peces. Como era de esperarse, la multitud estaba impresionada. ¿No sería maravilloso coronar como rey a un hombre así? Podrían ellos preguntarse. La multitud seguía a Jesús con la esperanza de que no se les escapara. Ellos lo lanzarían como candidato para ser rey mediante la aclamación, sin importar si él le interesaba el cargo o no. Ciertamente sería persuadido a aceptar esa, podríamos decir, honorosa posición con suficientes aclamaciones a su favor. Como sucedió con mucha frecuencia, Cristo los desmotivó escapándoseles. En Juan leemos, en Juan capítulo 6, el versículo 16, leemos, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús no fue seducido por la alabanza, Jesús no fue convencido, no fue aún persuadido por la alabanza, no. Hizo los planes de los forjadores de reyes y se escapó a las montañas de Galilea para orar. Quizás pasó allí solo unas 7 u 8 horas en la presencia de su Padre Celestial. El corazón de nuestro Señor constantemente buscaba deleitarse, pero en el compañerismo con el Padre. Y así como una brújula apunta al norte cuando no está obstruida, así hizo Jesús, porque es que de antemano es de entender que el Señor siempre buscaba las oportunidades, pero para estar en comunión con aquel que le había enviado. Él sabía que en esta oportunidad había sido enviado al mundo para ser Salvador y no Rey. Aún mientras oraba, Jesús sabía que sus discípulos debían aprender a confiar en su presencia, aunque estuviera físicamente ausente de ellos. Así como la pájara empuja a sus polluelos del nido para que comiencen a su propio vuelo, Cristo deseaba que los discípulos estuviesen solos en la tormenta venidera. Aunque se encontraran más allá de su visión física, estos hombres eran el centro de su cuidado y atención. Generalmente los discípulos podían remar atravesando el mar en 1 o 2 horas, pero esa noche estaban batallando contra una de las peores tormentas que podían recordar. Vientos poderosos del monte Hermón enfurecieron el agua y aterrorizaron a los discípulos. Así que, por tanto, lo que dice Mateo capítulo 14, el versículo 24 al 26. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Ahora bien, Jesús, después de 7 u 8 horas en el agua, solo habían avanzado estos discípulos unas 3 o 4 millas. Y entonces, en medio de su angustia, Cristo vino a ellos. Observa estas situaciones preliminares. Primero, aunque los discípulos no podían ver a Jesús cuando estaba orando en el monte, Jesús sí los podía ver a ellos. Él conocía las coordenadas longitudinal y latitudinal de la barca y estaba mirándoles a cada minuto. Tal vez
tú has aprendido como todos debemos, y en este caso, como todos debemos de hacerlo, que las tormentas de la vida pueden esconder el rostro de Dios, aun cuando en verdad está cuidando y está monitoreando nuestros movimientos. Y cuando en el transcurso de la vida el ímpetu del viento viene para devastar, como con frecuencia lo hace, es más importante que Dios nos vea que verlo nosotros a Él, porque Él es el que tiene la absoluta protección. Él es el que tiene el control de todo lo habido y por haber de lo existente. Descansa tranquilo. Él te está cuidando mientras luchas con tus tormentas personales. En una segunda situación preliminar es que recordemos que los discípulos estaban en esa situación por obedecer a Cristo. A veces tenemos la noción equivocada de que una tormenta demuestra que la estamos enfrentando fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, está en el centro de su designio, es en obediencia, en obedecer a Él, y que ocasionalmente nos encontramos con la más feroz oposición. No caigamos en el error de pensar que hemos tomado una decisión errada solo porque estamos navegando en una tormenta. A veces sufrimos las pruebas más grandes cuando estamos caminando en obediencia a la voluntad de Cristo. Ahora bien, como tercera observación o como tercer situación preliminar, es que debemos observar que finalmente la causa de su temor, del temor de los discípulos, se tornó en una fuente de consolación y de gozo, no reconociendo a Cristo, pero Él venía en camino a ayudarles. El fantasma aterrorizante para ellos era una bendición escondida. En las malas noticias que tú o yo recibimos, o de esas malas noticias, recientemente bien puede haber estado Cristo tratando de poner sus brazos alrededor nuestro. Y como cuarto, es de decir que Cristo llegó justo en el momento exacto. La cuarta vigilia de la noche era aproximadamente las 4 de la mañana. Habían estado en el mar desde antes de anochecer, pero sencillamente no podían avanzar. Presumieron que esta vez Cristo les había dado una orden, que de antemano esa orden no se podría cumplir. Aunque intentaban, simplemente no podían obedecer sus instrucciones de llegar al otro lado. Pero en el momento de mayor desesperación, Cristo apareció para ayudarles. Él sabía cuánto podía soportar y se les unió en la hora más oscura. Cristo puede calmar las tormentas, pero a la vez guiar mediante su Santo Espíritu a su pueblo en medio de las dificultades. Como sucedió frecuentemente, Jesús les enseñó a Pedro y a sus discípulos una lección que también benefició al resto de los discípulos. Aquí hay tres retratos de Pedro que muestra la secuencia de su experiencia. Paso a paso, él fue moldeado por el escultor divino que es el Espíritu Santo en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para su provecho y también para el nuestro. Porque de todo esto se enseña, pero también se aprende. El ver a Cristo es importante mediante muchas escenas y trayectos de la vida. Enseguida Jesús les habló a los discípulos diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. De inmediato Pedro reconoció aquella voz. Como el Señor también nos dice: mis ovejas oyen y distinguen mi voz.
Este no era un fantasma, sino era su Señor, era el omnipotente, su maestro, el que les había encontrado en ese lago tempestuoso, porque conocía los detalles íntimos de su desesperada lucha contra la naturaleza. El único que puede conocer nuestras dificultades, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, las vicisitudes de la vida, es nuestro Dios. Todos hemos sido malentendidos. O tal vez nadie se ha tomado el tiempo necesario para averiguar nuestra versión de la historia. No podemos contarle las luchas privadas a quienes son ligeros para juzgar. No han sentido el poder de nuestras tentaciones o nunca han sido quemados con las frustraciones de nuestros deseos insatisfechos. Sin embargo, hay uno que sabe comprender y ama a su pueblo. El Señor que es omnisciente, el que todo lo sabe, nos ve mientras nuestra barca es abatida por las tormentas de la vida. Un amigo que nos conoce pero que no tiene poder para ayudarnos es un consolador limitado. Pero Cristo, sin embargo, tiene no solo el conocimiento, sino el poder, es decir, la habilidad de intervenir en los momentos cruciales cuando estamos a punto de darnos por vencidos. Es el único, es Jesucristo, mediante el Espíritu de Dios. Según las leyes naturales, Jesús no podía caminar sobre el agua. Una ley de la física dice, la fuerza de flotación ejercida por un líquido es igual al peso del agua desplazada. Esto simplemente significa que el agua cargará un objeto solo de acuerdo a la medida del peso del peso del agua que ha sido desplazada por ese elemento. Jesús debía haberse hundido hasta los hombros, quedando finalmente tan impotente frente a la tormenta como los discípulos. Pero no, Él es Dios, Señor sobre la fuerza de la naturaleza y la ley de la gravedad. Él caminó sobre las aguas tormentosas de Galilea con la confianza de quien camina sobre un piso de mármol. Según el relato de Juan, Cristo caminó aproximadamente Dice que caminó aproximadamente 6.5 kilómetros. Según Juan capítulo 6, el versículo 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Este era el Cristo que les había ordenado a los peces venir nadando hacia la red y transformando el agua en vino. Ahora las olas y los vientos estaban bajo sus órdenes. Pedro vio al Cristo triunfante, a aquel cuyo poder había sido desplegado durante la creación del universo. Cuando enfrentamos la tentación, las frustraciones de una mala salud o el desmoronamiento de los bienes diseñados, planes, nuestra primera y más grande necesidad es siempre la de tener una nueva visión de Cristo. En un momento así hay esperanza, aunque estemos desesperados. Cristo debe tornarse tan real para nosotros como la tormenta misma. Hay en estas ocasiones, qué bueno es ver oportunidades a nuestro favor. Y Dios nos presenta oportunidades. Si nosotros hubiéramos estado dentro de la barca, nos habríamos contentado sabiendo que por fin Cristo estaba llegando para ayudarnos. Pero Pedro vio esto como una maravillosa oportunidad. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aunque Pedro era impetuoso y frente a la vida frecuentemente reaccionaba con impulsos, en lugar de hacerlo con acciones bien pesadas, debemos darle el crédito por haber aprovechado esta oportunidad. No saltó al agua presumiendo y diciendo, Señor, ahí voy, sálvame, no. Él solicitó, en este caso, él pidió o solicitó el permiso a Cristo. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Es claro que Cristo se sintió complacido por la solicitud y le respondió con una sencilla palabra, ven. Pedro hizo esta solicitud, ¿por qué? Porque amaba a Cristo y no quería esperar para estar y no quería esperar para estar cerca de él. Estaba demasiado impaciente para esperar que Cristo viniera al barco y tenía que reunirse con el maestro en el camino. Es algo de considerar. Durante un breve momento, Pedro realmente estuvo caminando sobre el agua con Cristo. Hasta donde nosotros sabemos a través de la historia, solo dos personas han caminado, hasta donde nosotros sabemos, solamente dos personas han caminado sobre el agua, Cristo y Pedro. Si Pedro se hubiera mantenido tranquilo mirando a Jesús, de seguro que habría caminado hasta encontrarse con su maestro. Cristo tomó las olas y las convirtió en piedras bajo los pies de Pedro. ¿Por qué con frecuencia nos encontramos en tormentas? ¿Por qué las pruebas de la vida son tan persistentes e implacables? 30 años más tarde Pedro escribió, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Esto está registrado en 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículos 6 y 7. Nuestra fe es preciosa para Dios. Es solo en medio de una prueba que la fe puede llegar a su máxima expresión. Las tormentas mantienen nuestros ojos fijos en Jesús. ¿Es necesario? Sí. Las pruebas son necesarias porque es a través de ella que podemos crecer. Es a través de las pruebas y la comprobación que nuestros ojos están puestos en Jesús, porque así crecemos, así hay madurez y así es el carácter de Cristo formado en cada creyente mediante el Espíritu Santo. El escultor de nuestra vida es el Espíritu de Dios. Amén. Bendiciones, bendiciones.